Bienvenidos al segundo capítulo de la biología de la homosexualidad. Soy Diego López Alonso. Para entender las teorías que pretenden explicar la sexualidad humana y comprender las discusiones que vamos a realizar sobre las evidencias disponibles, necesitamos adquirir algunos conocimientos sobre la biología del sexo. En este capítulo vamos a desarrollar estos conocimientos. Pero aclarémonos primero, ¿de qué sexo hablamos? Porque podemos distinguir el sexo a distintos niveles. Un primer nivel elemental es el sexo cromosómico o genético, que viene dado por la pareja de cromosomas sexuales que porta cada persona en cada una de sus células. Tenemos la pareja XY, que determina el sexo masculino, y la pareja XX, que determina el sexo femenino. Cuando se expresan los genes contenidos en el genoma del feto, se desarrolla el sexo genital o sexo anatómico. Y entonces las personas con XX se desarrolla el aparato reproductor femenino y en las XY el aparato reproductor masculino. Finalmente hay un tercer y último nivel que es el sexo psicológico o cerebral o mental. Se sabe perfectamente que hay una relación biunívoca directa entre el sexo genético y el sexo genital, de tal modo que el sexo cromosómico XY siempre determina el sexo genital masculino y viceversa, el sexo genital masculino siempre va en individuos con la pareja XY. Igualmente, la pareja XX siempre determina individuos con sexo genital femenino y las personas con sexo genital femenino siempre llevan la pareja XX. Sin embargo, la relación entre sexo genital o anatómico y el sexo psicológico no es tan exclusiva. De manera que nos encontramos con que la mayoría de las personas de sexo genital masculino efectivamente en la madurez desean mujeres como objeto sexual. Igualmente, las de personas de sexo genital femenino en la madurez desean hombres como objeto sexual. Pero no obstante, de una manera menos frecuente pero siempre persistente, aparece una minoría de individuos de sexo genital masculino que desean a los hombres y una minoría de sexo genital femenino que desean a las mujeres. El desarrollo fetal de los genitales procede de la manera siguiente. En los fetos XX, donde no está presente el cromosoma Y y por tanto falta un gen llamado SRY, la ausencia de este gen determina de manera espontánea que las gónadas primordiales den lugar a ovarios. Los ovarios empiezan a producir estradiol, que es un estrógeno, que por su lado provoca la formación del tracto reproductivo femenino interno, el útero, las trompas de falopio y la vagina, y por otro lado también el aparato reproductivo externo, los clítoris y los labios de la vulva. En los fetos que está presente el cromosoma Y y por tanto el gen SRY, este determina que las gónadas primordiales se transformen en testículos. Los testículos comienzan inmediatamente la producción, por un lado, de hormona inhibidora mulleriana que inhibe completamente el desarrollo de las estructuras reproductivas internas del sexo femenino. Por otro lado, los testículos producen también testosterona, que transformada en dihidrotestosterona da lugar a que los genitales externos que se desarrollen sean pene y escroto.
Un aspecto clave de la biología del sexo es la asincronía que existe entre la diferenciación sexual genital y la cerebral. La diferenciación sexual genital se produce en el primer trimestre de la gestación. Se debe a la acción indirecta de la testosterona convertida previamente en dihidrotestosterona. En tanto que la diferenciación sexual cerebral se produce posteriormente en la gestación entre el segundo y el tercer trimestre. Se debe a la acción de la testosterona, esta vez directamente sobre las células cerebrales. Por tanto, como vemos, están diferenciados en el tiempo, se producen en periodos temporales muy diferentes el sexo anatómico, la definición del sexo anatómico y la definición del sexo psicológico. Esto hace que conceptualmente sea posible imaginar que puedan producirse circunstancias distintas en ambos momentos y puedan dar resultados diferentes, combinaciones diferentes de sexo anatómico y sexo psicológico, como veremos. Las hormonas sexuales tienen efectos diferentes sobre el cerebro dependiendo del momento en que actúen. En el ser humano se producen dos picos máximos de nivel de testosterona en los individuos de sexo masculino. Un pico perinatal que comienza a las 12 semanas de gestación y se extiende ligeramente atenuado hasta el tercer y cuarto mes después del nacimiento, y un pico que se inicia con la pubertad y se extiende con fluctuaciones a lo largo de la vida adulta. El primer pico tiene un efecto estructural sobre el desarrollo cerebral. Se dice que tiene un efecto organizacional, porque organiza las estructuras cerebrales preparándolas para ser activadas muy posteriormente como consecuencia del segundo pico de testosterona que se produce con el advenimiento de la pubertad. Este segundo pico de testosterona no modifica las estructuras neuroanatómicas establecidas durante la fase organizacional, sino que simplemente activa el funcionamiento de estas estructuras. Las tendencias sexuales, pues, son grabadas durante la organización cerebral. Posteriormente estas tendencias son activadas, pero no pueden ser ni son modificadas. Bien, ya estamos en condiciones de entender cómo explica la teoría neuroendocrina prenatal el origen de la heterosexualidad. Si durante el primer trimestre no hay presencia de testosterona, el embrión se desarrolla como un embrión femenino y el sexo anatómico es femenino, es una niña. Si entre el segundo y el tercer trimestre sigue no estando presente la testosterona, se producirá la feminización del cerebro y por tanto tendremos sexo anatómico femenino y sexo psicológico femenino, resultará un individuo heterosexual femenino. Si por el contrario tenemos testosterona, un pico de testosterona en el primer trimestre, el sexo anatómico o genital será masculino. Y si entre el segundo y el tercer trimestre sigue habiendo un pico de testosterona, el cerebro será masculinizado. El sexo psicológico será masculino, con sexo anatómico masculino y sexo psicológico asimismo masculino, el resultado será un individuo heterosexual masculino. Veamos en cambio cómo predice la teoría neuroendocrina prenatal que se originaría la homosexualidad femenina. Partimos de que en el primer trimestre no haya producción de testosterona y por tanto
el embrión que hay en gestación desarrollaría los genitales femeninos. Si entre el segundo y el tercer trimestre, por cualquier circunstancia especial que se haya producido, hay un pico de testosterona, el resultado será que habrá una masculinización del cerebro y por tanto tendremos sexo anatómico femenino, sexo psicológico masculino, el resultado será una persona homosexual femenina. Veamos finalmente el origen de la homosexualidad masculina explicado por la teoría neuroendocrina prenatal. Supongamos que tenemos un feto en gestación que durante el primer trimestre experimenta un pico de testosterona. Eso dará lugar al desarrollo del aparato genital masculino en el feto. Pero supongamos que por cualquier circunstancia extraordinaria que se haya producido, entre el segundo y el tercer trimestre cae la testosterona y no aparece. Eso daría lugar a la feminización del cerebro y por tanto a un sexo psicológico femenino. Tendríamos con genitales masculinos y sexo psicológico femenino, resultaría un homosexual masculino. Vemos pues cómo, considerando conjuntamente las diferentes alternativas que presenta la teoría neuroendocrina prenatal, podemos explicar fácilmente cómo aparecen las diferentes orientaciones sexuales.